días. Hoy vamos a dar un radiographics que habla acerca de imágenes de trauma coxigio y coxigodínea. Este fue un paper elaborado por el Departamento de Radiología del Colegio Quiropráctico de Palmer en San José, el Departamento de Radiología del Centro Médico Cedar Sinai de Los Ángeles y el Departamento de Radiología de la Escuela de Medicina Keck de la Universidad del Sur de California en Los Ángeles. Fue un paper publicado en julio del 2020. Los objetivos de aprendizaje son identificar la anatomía normal y sus variantes anatómicas del área coxigia y pericoxigia, describir las posibles causas de coxigodinea idiopática y traumática y elegir las técnicas de imagen adecuadas para representar el coxis, enumerar las estrategias de manejo comunes para el manejo de la coxigodinea crónica y reconocer otras entidades que pueden afectar la región coxigia y que pueden manifestarse clínicamente con coxigodinea. A manera de introducción tenemos que la coxigodinea tiene una incidencia general no informada. En el 2014 en Estados Unidos la coxigodinea llegó a consultar las personas en un porcentaje de 14.000 visitas al departamento de urgencias, lo que es alrededor de 2,7% de los pacientes que asistieron. Si bien la coxigodinea es una afectación común, es difícil de evaluar y de tratar. Sin embargo, las imágenes nos pueden ayudar a determinar las posibles causas del dolor y asimismo guiar el tratamiento a seguir. Esto básicamente, vamos a hablar de la anatomía un poquito. El coxis está compuesto por 4 segmentos. Sin embargo, puede tener variantes anatómicas donde podemos encontrar 3 segmentos coxigios en un 13% o 5 segmentos en un 11%. El primer segmento coxigio tiene 2 puntos de referencia prominentes como son los procesos transversales y unos cuernos en la parte superior. Estos siempre van a estar o están proyectados en la parte posterior del coxis. Y el sacro tiene también 2 cuernos y un hiato en medio de ellos por donde van a emitir básicamente estructuras neurológicas. Y estos son imágenes de una radiografía, una proyección lateral y una sagital, que básicamente lo que nos quiere mostrar es la disposición de los cuerpos sacros, que son 5, y de los coxigios, que son 4. Bueno, como teaching point, el artículo nos trae que si bien el número de segmentos sacros y coxigios es algo consistente y puede tener variabilidad, también existe un alto grado de variabilidad en la segmentación de las articulaciones sacrocoxigias e intercoxigias, presentándose en un 50% la fusión de la articulación sacrocoxigia a nivel de los cuernos, pero también podemos encontrar sacralización de esta articulación, donde los procesos transversales se pueden fusionar de una manera unilateral en un 5% y bilateral en un 7%. También podemos tener fusiones de la articulación intercoxigia C1 con C2 en un 17%, C2 con C3 en un 61% y C3-C4 en un 89%. Lo importante de tener en cuenta esto es que el movimiento intercoxigio patológico puede generarse por niveles fuera de la articulación sacrocoxigia verdadera. Aquí entonces estamos viendo una imagen de una tomografía en reconstrucción volumétrica, donde estamos viendo la fusión de los cuernos del sacro y del coxis. Esto es una imagen de tomografía en corte sagital, donde nos está mostrando la fusión de la articulación sacrocoxigia y además nos está mostrando una espícula posterior, que también puede ser una causa de dolor en el coxis. Y la tercera imagen es una tomografía en corte sagital, donde estamos viendo la fusión de articulaciones intercoxigias, como es acá C2, C3, C3, C4.
para formar acá un coxis rígido. Tenemos también que la curvatura normal del coxis es bien variable y inicialmente Postacini y Masovri hicieron una clasificación de esta, dando a disposición 4 tipos. Posteriormente, Nathan y colaboradores modificaron esta clasificación agregando 2 tipos más. Entonces tenemos que la primera es un coxis que tiene una curvatura ventral con una continuación de la curvatura natural del sacro y el ápice del coxis apunta hacia caudal. Esto se presenta en un 50% o más. La tipo 2 es un coxis con una curvatura ventral un poco más prominente y la punta del coxis apunta hacia adelante. En la tipo 3 lo que tenemos es un coxis con una angulación anterior aguda, pero no se presenta subluxación. Aquí se ve el ángulo. Y esta se presenta en un 4 a 16%. En la tipo 4 vemos que esta angulación anterior es mucho más prominente, generando una subluxación hacia anterior. Este tipo de coxis se presenta entre el 1 al 9%. Y las que se agregaron fue la tipo 5, que es un coxis que presenta un ángulo posterior, y la tipo 6, que es una deformidad escoliótica, que se presenta en un 1 a 6% de la población. Las curvaturas 5 y 6 son principalmente o se encuentran en las mujeres, y en estudios retrospectivos que había hecho Postacini y Masovrio encontraron que los pacientes con curvatura tipo 3 y 4 eran los que con mayor frecuencia presentaban coxigodinia hasta en un 23%. También en el paper hablaban que sobre la parte sacrocoxigia habían varias inserciones de estructuras musculares y ligamentosas, sacando a relevancia básicamente los ligamentos, como en la parte anterior el ligamento sacrocoxigio anterior y el ligamento recto sacro, ¿sí? Que se van a unir en la línea media con la fascia retorrectal para fusionarse y generar la fascia presacra, que se va a encontrar anterior al coxis y a la parte sacra. Y en la parte posterior hay una estructura ligamentosa importante, que es el ligamento coxigio. Este ligamento es una continuación del filium terminale internum y de la dura madre, que se unen para formar esta estructura, ¿sí? Y va a ir hacia la parte posterior. Ellos hablaban acá que es importante tener en cuenta estos ligamentos, ya que ante la presencia de un coxis angulado o de una lesión coxigia, estos ligamentos podían tener tracción o podían estar irritados. Entonces acá lo que estamos viendo es una imagen de resonancia sagital ponderante 2, donde lo que nos quiere mostrar es la unión de la fascia sacra, que sería esta acá, con el ligamento recto sacro, que viene siendo acá con la punta de flecha. Entonces aquí se va a producir la unión y ellas se van a ver como una línea hipointensa. Y en la segunda imagen es una ilustración que nos está mostrando la unión de la dura madre distal con el filium terminale internum para formar todo lo que es el filium terminale externum, que vendría siendo el ligamento coxigio, y va a viajar en la parte posterior de la región sacrocoxigia. En cuanto a las estructuras neurológicas, tenemos que alrededor del coxis se encuentra el plexo coxigio, que consiste predominantemente en las ramas ventrales de S4, S5 y el nervio coxigio. Las ramas ventrales de S5 pasan profundamente a los cuernos y superior a los procesos transversos de C1. Las ramas del nervio coxigio pasan ventralmente
y anterolateral por debajo de los procesos transversos de C1. Estos se van a disponer hacia adelante y van a generarme los nervios anococcígeos, que son los que nos van a proporcionar la inervación sensorial a la piel del triángulo anal. También estas fibras del plexo se pueden unir a cadenas simpáticas terminales por delante del sacro para formarme el ganglio impar. Y a manera de teaching point dice que el ganglio impar transmite las señales eferentes simpáticas y aferentes nocioceptivas del perineo, del recto distal, de la vagina distal, de la uretra distal y del ano, y por lo tanto desempeñan un papel importante en la génesis del dolor en la región pélvica y del coxis. Bueno, entonces tenemos que la coxigodinia puede ser de causa idiopática o traumática. La traumática es por generación de fracturas. Y en la idiopática hay tres causas: la hipermovilidad, la subluxación o el coxis rígido con o sin esculación posterior. Hay factores de riesgo que ayudan a que se nos produzcan estas lesiones. Entonces, anatómicos tenemos una articulación sacrococcígea móvil, una curvatura del coxis tipo 3-4 o la formación de espículas posteriores. A nivel de las mujeres, como factores de riesgo tenemos la multiparidad y el aumento de peso, y en los hombres también el aumento de peso, generándose más que todo en ellos subluxaciones. Entonces, para la evaluación de la coxigodinia idiopática, las imágenes dinámicas de radiografía en una proyección lateral son lo adecuado. En un 69% ellas han revelado movimientos angulares o traslacional de la parte coxígea, pero no se ha aceptado ampliamente como un protocolo de imagen para el estudio de la coxigodinia, ¿sí? Ellos lo sugieren, pero no está estandarizado. Entonces, ellos lo que sugieren es que se le haga a los pacientes con coxigodinia una toma de una placa en una proyección lateral, el paciente en bipedestación, que haya estado alrededor de unos 10 minutos en bipedestación, donde ellos piensan que el coxis va a tomar una posición más neutral, y posteriormente esta radiografía se debe de hacer con el paciente sentado en un taburete duro. Sus piernas deben estar de una manera perpendicular a la cadera y con los pies apoyados, y luego se le debe pedir al paciente que se incline hasta el punto de máxima sensibilidad, y es ahí donde se debe tomar la radiografía. Y posteriormente lo que ellos plantean es hacer un trazado de líneas tangenciales para evaluar el ángulo sacrococcígeo, y la diferencia que se produzca entre las dos sería como el ángulo diferente que nos podría orientar si está teniendo procesos de hipermovilidad o no. Anteriormente esto se hacía con las radiografías y se hacía una superposición de las placas, pero en el paper también decían que como ahora tenemos radiografía digital, es muy difícil hacer esta superposición. Entonces aquí lo que estamos viendo es un paciente de 72 años con dolor en la parte del coxis tras haber caído de una silla. Esto es una imagen, una radiografía, una proyección lateral, que con la flecha se está mostrando acá el trazo de fractura a nivel del primer cuerpo coxígeo. Y esto es una imagen sagital ponderante 1, donde estamos viendo una hipointensidad en el sitio sospechoso de fractura. Al mismo tiempo estamos viendo un desplazamiento cortical posterior, lo que confirma el diagnóstico. Hablaban ahí que el paciente ha sido tratado con inyección pericoccígea guiada por ecografía con éxito.
Este es otro paciente de 22 años, también con dolor en el coxis después de una caída que tuvo mientras patinaba. Y este paciente es una proyección, tiene imágenes de una proyección de radiografía lateral, donde estamos mostrando una leve subluxación anterior con un pequeño fragmento de fractura. Y este es un control un mes después, donde la paciente se revalora porque está con un dolor persistente y se evidencia la progresión de la subluxación hacia anterior del primer cuerpo coxigio con un aumento de la angulación, y al mismo tiempo estamos viendo que hay una subluxación de C2. Bueno, dentro de los patrones de hiperlaxitud que están asociados a la coxigodinia, tenemos dos: la subluxación y la hipermovilidad o hipermovilidad marcada. La luxación se dice cuando se produce un desplazamiento posterior mayor al 25% de un cuerpo coxigio en la radiografía que se toma sentado en comparación con la radiografía que está en bipedestación. Se habla que hay una hipermovilidad cuando hay una flexión anterior del cuerpo coxigio de más de 25 o 35 grados cuando el paciente está sentado en comparación con la radiografía que está en bipedestación. Entonces, hipermovilidad es cuando el ángulo es mayor de 25, menor de 35, e hipermovilidad marcada cuando es mayor de 35 grados. Entonces, lo que se hace es que se traza una línea, esta sería la posición neutra del sacro, se trazaría esta línea por delante de la última vértebra sacra, y una vez que el paciente se sienta va a tener una flexión del sacro. Entonces haríamos una línea entre el sacro y el coxis, y el ángulo que se genera entre estas dos sería para definir si hay una hipermovilidad o una hipermovilidad marcada. También en la imagen lo que quieren mostrar es la presencia de una subluxación anterior que suele afectar el segmento coxigio más distal, y este tipo de subluxación es común encontrarlo en pacientes con coxis angulados tipo 2 y 3. Aquí entonces estamos viendo un paciente de 34 años con coxigodinia, son radiografías en proyección lateral. Este es una posición de bipedestación, este es cuando se sienta, y aquí podemos ver cómo cambia el ángulo en las mediciones que ellos realizan. Dice que acá tiene 115, acá 81, lo cual la diferencia es de 34 grados, indicando que el paciente tiene una hipermovilidad. Estas son imágenes ilustrativas donde lo que nos quieren mostrar es el mecanismo hipotético de la subluxación coxígea posterior en los individuos óseos. Esto es una posición en bipedestación. Ellos lo que proponen es que normalmente el coxis nos sirve como una barrera de contención frente a todas las fuerzas intrapelvianas que hay, pero cuando una persona es obesa y se sienta, esa presión logra vencer como la contraposición que le hace el coxis, y le genera una subluxación posterior. Esta es una imagen mostrando otra de las causas, que es la espícula posterior. Esto es una imagen ilustrativa, y estos son dos pacientes. Esto es una imagen de tomografía en un corte sagital, y esto es una radiografía en una proyección lateral donde estamos viendo con las flechas la espícula posterior, ¿sí? Y generalmente cuando se presentan espículas es porque el paciente viene asociado con un coxis rígido,
y el coxis rígido se define como una angulación que es menor o igual a 5 grados, no más de ahí. Bueno, cuando la radiografía dinámica no revela la causa del dolor, se puede realizar una resonancia magnética para representar algunas alteraciones en la intensidad de señal en el coxis o alrededor de este, las cuales pueden estar generadas con la generación de la coxigodinia. Además, en la resonancia podemos evaluar mejor la morfología del coxis y de los segmentos coxígeos terminales que generalmente no se pueden ver en la radiografía. Entonces, el coxis normalmente nos debe mostrar una intensidad de señal de la médula grasa normal dentro de los cuerpos coxígeos, y aquí hay que tener en cuenta la edad del paciente. Los discos intercoxígeos los vamos a ver con una señal intermedia abajo en todas las secuencias, y en esta zona no se deben de ver hiperintensidades excepto las venas adyacentes que se encuentren por delante del coxis, ¿sí? Entonces ellos hablaban que ante la presencia de una hiperintensidad en secuencias T2 con una intensidad de señal intermedia abajo en las secuencias T1, adyacente a la articulación sacrocoxígea o intercoxígea, nos debía hacer pensar en que el paciente estaba presentando una coxigodinia de tipo crónico, ¿sí? Y esto se podía ver principalmente en los pacientes con subluxación o hipermovilidad. Aquí entonces estamos viendo imágenes de resonancia, una imagen sagital ponderante 1 y una imagen coronal oblicua STIR. En la primera imagen con la línea roja estamos mostrando la subluxación dorsal del coxis de la primera articulación asociada a una hipointensidad de la médula ósea del cuerpo coxígeo número 2, ¿sí? Que en el STIR lo vamos a ver hiperintenso, indicándonos que este cuerpo tiene edema. Este es un paciente de 37 años, también con coxigodinia. Son imágenes de resonancia, una imagen sagital ponderante 1 y un sagital STIR, donde nos está mostrando con la flecha una hiperintensidad de señal en el primer disco intercoxígeo, así como una hiperintensidad en el tejido blando subyacente, lo que nos debe hacer pensar que el paciente puede estar cursando con una irritación mecánica debido a algún movimiento anormal. Este es un paciente de 74 años con coxigodinia y edema sobre la zona sacra. Estas son imágenes de resonancia. Esto es una T1 y esto es un sagital STIR, donde se está mostrando una hipointensidad sobre la zona perisacra, y en el STIR hay una hiperintensidad sobre la cara dorsal del coxis, representando entonces la presencia de edema y la posible formación de una bursa. A manera de teaching point, en cuanto al tratamiento, dice que el tratamiento conservador es eficaz en aproximadamente el 90% de los pacientes. Por lo general consiste en una terapia manual que se acompaña de ejercicios y manejo del dolor con analgésicos orales, y también el uso de una almohada en rosquilla para evitar el apoyo del coxis. En caso de que este tratamiento no sea eficaz, en los casos refractarios, ellos proponen la aplicación de inyecciones con esteroides o anestésicos que tienen un gran efecto, y a menudo para poder realizar esto se necesita de una guía por tomografía. Hablaban del bloqueo del nervio impar guiado por tomografía, el cual reducía completamente o significativamente el dolor hasta por 6 meses en un 75% de los pacientes.
Ellos hablaban que para llevar a cabo este procedimiento el paciente debe estar en una posición de cúbito prono, con las caderas ligeramente flexionadas y con las piernas en una rotación interna. Se debe preparar el sitio de manera que quede aséptica y la aguja se debe introducir lateralmente de unos 6 a 9 centímetros de la línea media, dirigida hacia el ganglio impar, que la vamos a encontrar sobre la articulación sacrocoxigia o un poquito inferior a esta. Después de que creemos que estamos en el lugar, se debe hacer una confirmación con una pequeña cantidad de material de contraste no iónico, y una vez confirmado se coloca ahí el medicamento, que ellos hacían una preparación de 40 miligramos de trianciolona con bupivacaína al 0.25%. Ellos hablaban que con esto tenían una efectividad casi del 75% en caso de que el paciente reincidiera con dolor. Después de este bloqueo, ellos recomendaban la neuroablación, ya fuera con etanol, radiofrecuencia o crioterapia, con tasas de éxito de un 80-90%, y como última alternativa estaba la coxicectomía, con tasas de éxito del 60-92%. Esta es una imagen que ellos muestran en un paciente de 51 años con dolor en el coxis tras una caída sobre la zona lumbar. Es una imagen de tomografía axial donde están mostrando un abordaje posterolateral transglúteo, como lo muestra la flecha. Aquí estaría la aguja que va dirigidamente inmediatamente anterior al coxis, como lo mostraría la flecha ondulada, cerca de la unión sacrocoxigia, que es la ubicación esperada del ganglio impar. Posteriormente ellos hacen la aplicación del contraste para confirmar la ubicación de la punta de la aguja en los tejidos precoxigios, para luego administrar el medicamento analgésico. Bueno, otras causas de coxigodinia tenemos las neoplasias. En la región coxigia se pueden presentar varios tipos de tumores, ya sean benignos o malignos, los cuales se pueden manifestar con coxigodinia. Hablaban que como las neoplasias no son muy frecuentes en esta área, esto hacía muchas veces que se retrasara el diagnóstico, y aún en estudios avanzados a veces habían hallazgos tan inespecíficos que podrían malinterpretarse. Hablaban que los cordomas son la neoplasia más común del sacro o del coxis y representan del 2 al 4% de todas las neoplasias óseas malignas primarias. Los cordomas en resonancia se ven de una señal similar al núcleo pulposo del disco intervertebral, con una intensidad de señal en T1 intermedia y baja, y en T2 se ven hiperintensos. Y el hallazgo más común que nos permite orientar es un realce heterogéneo moderado. Sin embargo, también se ha visto que no puede generar o no ser observa realce. Otras neoplasias y masas que afectan el coxis son los condrosarcomas, los paragangliomas, los schwannomas, los neurofibromas, plasmocitomas, metástasis, teratomas sacrocoxigio, osteosarcomas y sarcomas de Ewing. Aquí lo que estamos viendo es un paciente de 30 años con antecedente de linfoma que refirió dolor en el coxis. Estas son imágenes de resonancia, un sagital T1, un sagital STIR y un corte axial T1 FACSAC con contraste, donde estamos viendo en T1 con la flecha una región hipointensa a nivel del primer cuerpo coxigio, y con la punta de flecha estamos viendo también una zona hipointensa por delante del cuerpo coxigio, ¿sí? Que en STIR lo vamos a ver hiperintenso, y en el realce
con el contraste, perdón, no presenta realce, ¿sí? Este paciente, decían ahí que inicialmente lo interpretaron como una fractura, pero después vieron con más detalle y no presentaba ninguna alteración de la parte posterior del cuerpo, ni veían ningún cambio de intensidad de señal de la grasa medular del cuerpo coccigio, por lo cual fue llevado a biopsia y a este paciente se le determinó entonces que presentaba un cordoma. Después hablaban que ellos revisando las imágenes veían aquí un segundo foco de este posible condroma. Este es un paciente de 22 años. Estas son imágenes de resonancia, una imagen sagital T2 FACSAT, una imagen axial ponderante 1 y una imagen axial con supresión de grasa con contraste, en T1. Aquí lo que estamos viendo entonces es en T2 una imagen grande, hiperintensa, multilobulada en la línea media que surge del coxis y también de la parte sacra inferior que no tiene realce y también resultó ser un cordoma. Este es un paciente de 68 años con 2 años de evolución de coxigodinia que se ha ido intensificando en los últimos tiempos. Son imágenes de resonancia, una imagen sagital STIR, una imagen sagital ponderante 1 y una imagen sagital T1 FACSAT con contraste, donde estamos viendo una área de hipointensidad en las dos primeras imágenes, que en la tercera con contraste realza y aparte de eso se está extendiendo hacia cefálico y esto resultó ser un paraganglioma. En cuanto a la infección, tenemos que puede ser causada por diseminación directa, principalmente por úlceras de cúbito que se encuentran adyacentes, esto principalmente los pacientes con movilidad limitada. Hablan en el paper que un estudio australiano encontró que un 22% de los pacientes que se encontraban en cuidados intensivos y que tenían úlceras de decúbito presentaban una infección sacrococcigia y aquellos pacientes que tenían esta limitación reducida y que estaban con cuidados en casa, la infección se presentó en un 25%. Otras infecciones que pueden estar sobre esta zona son los accesos perianales, las fístulas perianales, los quistes pilonidales infectados y también la osteomelitis, que en una radiografía o tomografía lo que nos va a mostrar son destrucciones líticas y en las resonancias, en una secuencia T1 vamos a ver un área hipointensa, en las secuencias T2 o STIR vamos a ver imágenes hiperintensas con cambios inflamatorios circundantes. Aquí entonces tenemos un paciente de 75 años con antecedente de una úlcera por presión. Son imágenes de resonancia, un T1 sagital, un STIR sagital, un T1 FACSAT axial con contraste y este es un STIR axial. Entonces en T1 lo que estamos viendo es una hipointensidad de los cuerpos coccigios, que en el STIR lo vemos hiperintenso, lo que nos dice que hay edema. Aparte de eso se ve asociado con edema hacia la línea media y la parte glútea inferior. Y acá lo que estamos viendo es con la punta de flecha un tracto sinusal que está revestido por un tejido de granulación que realza acá y termina en una colección de líquido que no realza, ¿sí? Mientras que en el axial STIR vemos esta zona hiperintensa. Todos estos hallazgos sugieren que el paciente cursaba con una osteomelitis en esta zona. Bueno, otra de las causas de coxigodinia son los quistes. La causa más común es el quiste pilonidal, pero también podemos encontrar otras lesiones como son los quistes de inclusión epidérmica, los quistes sebáceos y otras lesiones dermatológicas como son los quistes perineurales o de Tarlov.
Los quistes pilonidales ocurren como consecuencia de un grupo de cabellos que se quedan atrapados, creando una cavidad quística llena de queratina y sebo. Se encuentra con mayor frecuencia en los pacientes con sobrepeso, hirsutismo y en los hombres, con una proporción de 10/1. La cavidad quística generalmente es asintomática, a no ser que se infecte, y es ahí el momento de tratar. En cuanto a la resonancia y la tomografía, lo que se va a ver es una estructura tubular llena de líquido en la línea media, en la región subcutánea, que va a tener una abertura cutánea retrocoxigia o retrosacra. Aquí entonces estamos viendo imágenes de resonancia, una imagen sagital STIR y un T1 FACSAT con contraste que está mostrando una región focal hiperintensa en el STIR a lo largo de la hendidura glútea superior y también sobre la parte grasa. Y acá estamos viendo el realce que tiene sobre toda la zona de los tejidos blandos adyacentes, lo que nos lleva a pensar que es un quiste pilonidal que está infectado. Este es un paciente de 78 años con presencia de una masa en la parte posterior. Son imágenes de resonancia, una imagen axial ponderante 2 y un sagital T1, que estamos viendo con la flecha una imagen quística asociada a una raíz nerviosa de S2, por lo cual se diagnosticó con un quiste de Tarlov. Como conclusiones tenemos que el estudio de imagen sugerido incluye la radiografía dinámica, y cuando la radiografía dinámica no nos muestra, lo que nos sugiere la realización de una resonancia magnética, y en los casos de traumatismos agudos el método de elección siempre va a ser la tomografía. El conocimiento de los hallazgos de imagen y las consideraciones diferenciales que se asocian a la coxigodinia ayudan al radiólogo con un diagnóstico para el paciente, y el radiólogo puede desempeñar un papel central en el manejo del dolor en aquellos pacientes con coxigodinia crónica con procedimientos guiados por imágenes mínimamente invasivos. Muchas gracias.